¿Cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, estuvo recorriendo la costa. Sí, primero un reconocimiento y un abrazo grande a toda la familia de Emiliano Sala, son de la provincia de Santa Fe, de la localidad de Progreso. La verdad que han hecho ellos un esfuerzo enorme, porque de esa localidad, que es una localidad del interior, fueron los que insistieron con la búsqueda y lograron la solidaridad de compañeros, de futbolistas que pudieron permitir que se siga con esta búsqueda privada y que se tenga este resultado. Así que todo mi reconocimiento y un abrazo a toda la familia y a todo el pueblo de Progreso, porque son localidades chiquitas, ¿no? que existen en todos lados en la provincia, y estaba muy conmovida toda la localidad por lo que había pasado, ¿no? Él además estuvo jugando en San Jorge. Sí. Hizo una carrera por las ligas del interior en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, y después rápidamente se fue a Europa, y este era el pase más importante de Nantes al Cardiff, era el pase más importante que tenía, ¿no? Bueno, obviamente que vamos a estar, después de terminar la entrevista, usted tiene que ir a su casa a terminar de ver el último de la semana con toda la información. No nos engancharemos. Exacto. Bueno, a ver, estuvo recorriendo la costa presentando el libro. ¿Por dónde anduvo? Estuve en distintos lugares de la costa atlántica. Empecé en Mar del Plata, en Miramar, Pinamar, Costa del Este, Villa Gesell, en Mar del Tuyú, en Santa Teresita, en La Lucila, en distintos lugares de la costa, en Madariaga, que está ahí cerca, sí. No es la costa, pero está cerca. Estuvimos con distintas actividades, y una de las actividades fue la presentación de un libro que lo presentamos sobre el final del año aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Hay otro camino, que es un libro en donde yo soy el compilador de una serie de trabajos que realizaron economistas que vienen acompañando la idea de la precandidatura. Entre ellos está Mercedes Marco del Pon, Alejandro Banoli y otros economistas, y en donde fundamentalmente lo que tratamos de transmitirle a los argentinos, que verdaderamente es mentira lo que dice el presidente Macri, que dice es por acá, sabemos que es por acá, que es mentira, que ese es el único camino posible, que se puede gobernar desde un lugar distinto, y que eso tiene que ver con mejorarle fundamentalmente los ingresos a los argentinos, fortalecer el mercado interno, restablecer el dinamismo de nuestra industria, e iniciar un camino económico que sea absolutamente distinto al que nos ofrece hoy el presidente de la Nación. Y bueno, el libro tiene eso, tiene diagnóstico, tiene propuestas, tiene análisis de la situación económica, de la situación internacional y de lo que nosotros creemos que hay que hacer a partir del 10 de diciembre del 2019. Y ahora, a partir del 10 de diciembre de 2019, vamos a irnos un chiquitín para atrás. Sí. En todo esto que nos queda de camino hacia agosto, ¿no? Cuando comienzan las PASO. Sí. ¿Se está unificando ya de por sí toda la oposición? Bueno, nosotros planteamos que sí, que al menos es nuestro deseo, es nuestro objetivo, que la oposición construya un frente electoral lo más amplio posible, en donde estén representados la mayor cantidad de los actores políticos y sociales de la oposición. Yo estoy convencido que además, si la oposición se unifica, si esa coalición electoral es lo más amplia posible, estaría en condiciones de poder ganar en primera vuelta. A veces yo escucho muchos dirigentes políticos pensando permanentemente en la segunda vuelta y cómo va a ser esto de la segunda vuelta y la verdad es que yo creo que si unificamos la oposición y si hay diferencia entre los sectores opositores, hacemos un uso virtuoso del mecanismo de las PASO y dirimimos la diferencia dentro de las PASO, podemos ir con una representación única política electoral de la oposición y poder ganar las elecciones en el escenario de primera vuelta. Me parece que tendría que ser el objetivo. Ahora, bueno, no depende solamente de nosotros. Nosotros trabajaremos para eso, sí, hasta que la realidad no lo demuestre lo contrario, ¿no? ¿Con un plan? ¿Con un plan en qué sentido? ¿Un plan de gobierno? ¿Un plan? O sea, hasta las PASO llegan todos los candidatos a las PASO. ¿Cada candidato tiene su plan? No, bueno, seguramente si hay PASO, hay matices y hay miradas diferenciadoras, pero tiene que haber un piso mínimo de propuestas que claramente nos permitan presentarle
a la oposición decir, bueno, esto la oposición tiene este acuerdo y sobre este acuerdo en los otros temas hay diferencias, pero bueno, pero claramente... O sea que en esos acuerdos todavía se tienen que poner más de acuerdo. No, en caso yo creo que cuando uno lee los discursos puede llegar a tener nivel de coincidencia. Está claro que hay que restablecer los ingresos de los argentinos, que hay que mejorarlos claramente, que vamos a encontrar un escenario de recesión económica, que eso indica que para resolver los problemas de los argentinos no hay que seguir con más ajustes, sino que hay que empezar un sendero de crecimiento económico, que el sendero de crecimiento económico en un escenario de recesión y en un escenario en donde la actividad económica del mundo está ralentizada, hay que apostar fuertemente al aumento de la demanda, al mejoramiento del mercado interno, al mejoramiento del consumo, hay que iniciar un proceso de sustitución de importaciones, bueno, una cantidad de cosas sobre las cuales yo creo que son fácilmente que nos podemos poner de acuerdo como para que la Argentina empiece un camino distinto. Pero yo destaco esta idea que hay que transmitírsela a los argentinos, porque lo más perverso del presidente es que te dice que es lo único que se puede hacer, que lo único que vos podés hacer es inmolarte en el altar de la deuda y del ajuste, y yo no comparto eso, creo que eso es claramente mentira. Se puede gobernar de otra manera. Macri decidió gobernar de una manera, nosotros pensamos de una manera claramente antagónica. Voy a mostrarles fotos de candidatos. Y me gustaría que dijera la opinión, si está de acuerdo, si no, si comparte el plan, si no, si podría, ¿por qué no?, ser un binomio, ¿por qué no? Sí. En ese monitor van a ir llegando todos los candidatos. En este caso, Sergio Massa. Yo tengo respeto por Sergio, en algunas cosas tengo una mirada de más cercanía, en otras cosas una mirada de más lejanía, digamos, ¿no? Pero... ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, su mirada, su posición, esta posición que asumió alrededor de la cuestión de Venezuela, yo no la comparto. Yo creo que al contrario, lo que hay que insistir es que la política internacional argentina tiene que plegarse a lo que están planteando para México y Uruguay, que es plantear un escenario de diálogo, intermediar claramente en la situación que existe en Venezuela. Tiene mirada Massa de aspectos de punitivismo, de creer que los problemas de la inseguridad se resuelven con punitivismo, que yo tampoco comparto, y tengo una mirada más cercana quizás en los aspectos económicos, por decirlo de alguna manera. Si bien él tomó, cuando fue diputado, decisiones que yo no hubiese tomado, como por ejemplo votar el acuerdo con los fondos buitre, votar el blanqueo de capitales, apoyar el blanqueo de capitales, que yo no hubiese votado. No, en los casos del tema de los binomios, la verdad que no. ¿Le gustaría tenerlo? No, yo siento que ya no da más la Argentina para una fórmula hombre-hombre. No, me parece que, al menos mi mirada es que hay que hacer un reconocimiento a lo que para mi criterio ha sido lo más noble de la política argentina en los últimos años, que ha sido esta lucha del movimiento de mujeres. Entonces mi mirada es que hay que compartir una fórmula con una mujer. Compartir la fórmula y la responsabilidad de la gestión, ¿no? Vamos con otra foto, a ver. Se viene otro de los candidatos, Juan Manuel Urtubey. Más o menos lo mismo, que la misma mirada que tengo sobre Massa. No. He compartido con Juan Manuel, he compartido años en la Cámara de Diputados, en los primeros años, del 2005 al 2007. Él fue un ferviente kirchnerista hasta el 10 de diciembre del 2015. Ahora lo veo muy preocupado, quizás lo veo más preocupado en marcar las diferencias con nosotros que las diferencias con Macri. Me parece que ese es un camino equivocado. Pero no descarto que, así como tuve coincidencia en el pasado, las pueda volver a tener en el futuro. ¿Y qué cree que le pasó a Urtubey, que se quiere despegar tanto del kirchnerismo? Me parece que eligió un posicionamiento que yo creo que fue de los dirigentes políticos que entendió o que creyó que el macrismo inauguraba un nuevo escenario político en la Argentina, un nuevo momento político en la Argentina, y que el kirchnerismo iba a quedar en el pasado, y entonces él se sumó a la ola esa ola macrista, ser los opositores responsables, por decirlo de alguna manera. Y en esa decisión exageró o exagera o exacerba permanentemente sus diferencias
sus diferencias con nosotros, que las puede llegar a tener. Yo, la verdad que no cuestiono a dirigentes políticos que quieran construir liderazgo distinto al de Cristina, por ejemplo. Sí. Lo que cuestiono es que para construir ese liderazgo político distinto tengan que aliarse con Macri. Eso no me parece bueno para los dos, tanto para Massa como para Urtubey. Creo que sin ninguna duda, si ellos fortalecen el camino o profundizan el camino de la división de la oposición, objetivamente están jugando para Macri. Otra de las fotos, a ver con quién venimos. Bueno, ahí lo tenemos a Roberto Labaña. Tenemos todas las fotos de la Argentina Federal, digamos, ¿no? Yo creo que está bueno. Yo creo que está bueno que Labaña, si Labaña tomó la decisión de tener un nivel de protagonismo más alto en la construcción de la oposición, yo creo que es una buena noticia. Me parece que es un dirigente ponderado, defensor de la industria nacional en términos generales. Ocupó un rol importante durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner. Fue de los que participó de la primera negociación de la deuda, que nos permitió reducir notablemente el canje de deuda, nos permitió reducir notablemente la deuda que teníamos. Así que yo celebro que Labaña decida ser protagonista. Digo esto y ratifico lo siguiente, digo, me parece que el fortalecer la oposición, no solamente que un dirigente ponderado pueda salir a protagonizar, sino también donde acumula. Entonces, si el acumular en el sentido de dividir la oposición, la verdad es que no nos sume para nada. Entonces, lo que invito es a Labaña y a otros dirigentes que quieran a participar de una gran paso en donde estemos todos los sectores de la oposición, porque desde allí yo creo que claramente se va a fortalecer la política, ¿no? Vamos con otra de las fotos, a ver. Y ahí lo tenemos a Sergio Uñac, hoy gobernador de San Juan. Va por la reelección de la gobernación. Sí, pero es un candidato, podría ser un presidenciable. Un dirigente joven que tiene toda la potencialidad, ha hecho una muy buena gestión en San Juan. Yo estuve, antes que finalice el año allí, estuve reunido con él. Estaba muy metido en la posibilidad de ser reelecto gobernador. Hay un paso, digamos, ¿no?, entre la referencia provincial y la referencia nacional, pero si tiene la voluntad de hacerlo y de llevarlo adelante, bienvenido sea. Bueno, Néstor lo hizo. Por eso lo digo, bienvenido sea. Sí. Digamos, ¿no? Yo soy de aquellos que piensa que a la oposición no le sobra nada. Entonces, todos los que quieran venir a aportar y hacerlo, me parece que son bienvenidos, y valoro muchísimo que haya dirigentes políticos que tengan esa decisión y que decidan exponerse en esta etapa para construir y para ayudar a construir este espacio político de la oposición. A ver, otra de las fotos, Santi Moreno, que es nuestro productor y que se ha tomado, bueno, ahí está. ¿Viste? Yo dije, iban a venir. ¿Dónde va a ir Kicillof? Donde él quiera. ¿Provincia de Buenos Aires? No lo sé, digamos, ¿no? Pero sí tengo mucho afecto por Axel, compartimos el bloque, compartimos el gabinete, trabajamos mucho juntos. Me parece que es un dirigente que tiene además un carisma especial, sobre todo en los sectores juveniles, que recoge un nivel de adhesión muy importante. Así que sin duda que es un dirigente político con todas las proyecciones. No sé qué está pensando él, si en la ¿No lo hablaron? si en la cuestión presidencial, si en la provincia de Buenos Aires. Ha recorrido, le hizo unas muy buenas actividades este verano en la costa, pero en cualquier escenario que decida Axel va a tener mucha potencialidad. Para mí es uno de los dirigentes que tiene enorme potencialidad en la Argentina. Si hoy se conformara una lista de Agustín Rossi presidente ahora vemos después quién conforma el binomio, ¿Kicillof, por ejemplo, estaría dentro de la lista de Agustín Rossi como gobernador de la provincia? Yo creo que es una de las alternativas importantes que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Axel, sin duda, que es una de ellas. Está Verónica también Magario, que es la intendente de La Matanza. Está Martín Izarralde, que es el intendente de Loma de Zamora.
Está Paco Durañona, que está haciendo también un enorme esfuerzo, viniendo desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Me parece que el peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene un cuadro dirigencial donde hay dirigentes con muchísimas potencialidades. Sin duda que Axel, a mi criterio, tiene el plus de ser un dirigente reconocido nacionalmente, claro, con alto nivel de conocimiento, y esto que decía recién, genera un nivel de empatía y un nivel de adhesión en determinados sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores juveniles, muy alto. Vamos a ir con otra de las fotos. Acá lo tenemos a Felipe Solá. Tengo una muy buena relación con Felipe. Pero no se lleva mal con nadie. No, en general no me llevo mal con los dirigentes políticos. Trato de mantener siempre mis diferencias en el marco de la política, no en el marco de lo personal, digamos, ¿no? Pero con Felipe especialmente, por más que hemos estado en los últimos años en espacios políticos distintos, siempre he tratado de mantener una relación de mucho respeto, ¿no? ¿Y se podía trabajar en conjunto? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Sí, sin duda que se puede trabajar en conjunto. Felipe tiene todos los pergaminos para ser precandidato a presidente. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en un momento difícil de la Argentina, digamos, en el año 2001, que le tocó asumir, y después fue reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires, así que conoce el Estado, conoce cómo se gestiona, así que sin ninguna duda que tiene todos los pergaminos como para plantearse ser precandidato, ¿no? Bueno, y ahora tenemos a una mujer candidata importante, de hecho también, que es Cristina Fernández de Kirchner. La otra foto. Bueno, Cristina es quien es nuestra líder, al menos yo me siento parte de ese liderazgo, de ese espacio político. Es la dirigente opositora más importante. Es la que genera el nivel de adhesión y el nivel de liderazgo que no genera otro dirigente opositor. Yo creo que Cristina tiene esa dimensión. Habemos muchos dirigentes, hay un solo liderazgo hoy por hoy. Ajá. Ella tiene la dimensión del liderazgo y eso no se da en la totalidad de los dirigentes políticos. La corriente de empatía y de adhesión y de cariño que genera Cristina no la genera otro dirigente político. ¿No tiene competencia? Tiene una dimensión de estadista que le da el haber sido 8 años presidenta, que no lo tiene otro dirigente político opositor, así que sin ninguna duda que yo he dicho claramente que si Cristina es candidata yo no lo voy a hacer porque no tiene sentido mantener una candidatura en este aspecto. Pero si no es candidata seguramente va a cumplir un rol protagónico en todo lo que significa la construcción del armado opositor. No hay otra dirigente política como Cristina. Esto es así, es un liderazgo fuerte. Y otro de los candidatos que nos quedan, como la última foto que quisiera repasar, es alguien que usted conoce muy pero muy bien, y es Agustín Rossi. ¿Qué hay de Agustín Rossi? Agustín Rossi quiere ser presidente para ayudar a la gente. Yo creo que el principal objetivo que tiene que tener alguien que se plantee ser presidente es tratar de ver de qué manera le alivia la vida diaria y cotidiana a todos los argentinos. Y lo que ha hecho Macri es exactamente al revés. Nos ha complicado la vida a todos, nos ha amargado la vida a todos los argentinos. Se la desordenó, se la amargó. ¿Y Rossi pone felicidad? El objetivo de un presidente tiene que ser ese, de una presidenta tiene que ser aliviarle la vida a los argentinos, devolverle la capacidad de soñar, devolverle esperanza, devolverle esa capacidad de que vos soñás que si trabajás y te rompes el lomo trabajando durante 8 o 10 horas te tiene que alcanzar para llegar a fin de mes, para ahorrar, para planificar el futuro y que vos puedas planificar que sientas que el futuro de tus hijos va a ser, vas a poder ayudarlos más y que va a ser menos complicada que tu propia vida. Claro. Para eso tiene que estar un presidente. Y la verdad es que yo lo que veo que este gobierno
y que lo que le pasa a este gobierno es fundamentalmente que no tiene escala humana. Porque, entre otras cosas, por su condición de clase. A veces yo me pregunto, ¿cómo Macri va a estar en la piel, se va a poder poner en la piel de un desocupado, de alguien al cual le llega el telegrama de despido a su casa, y a esa escena de que llega el señor o la señora del trabajo y quien lo está esperando, una hija, un hijo o su compañera le dice, te llegó el telegrama de despido? Si él siempre estuvo del otro lado del mostrador. Él nunca recibió un telegrama de despido. Él siempre estuvo de los que mandaban el telegrama de despido. ¿Cómo se va a poner Macri en la piel de un trabajador, como por ejemplo me contaban el otro día en Rosario, que por el aumento del transporte de pasajeros, que ya se le hace más difícil, entonces lo que hace es levantarse 2 horas antes para irse en bicicleta al lugar del trabajo y llega 2 horas más tarde, 2 horas más tarde de su casa, si siempre fue manejando su propio auto con un chofer? Entonces, el problema, que entre otros de los problemas que tiene la Argentina, además de su plan económico, es la insensibilidad de la clase social de que nos gobierna, porque la verdad que son el sector de la clase media altísima, o de la clase alta de la sociedad argentina, que nunca ha padecido problemas en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y que si se ajusta tampoco es que le va a hacer demasiado Pero no se ajustan nunca. Nada. No se han ajustado absolutamente nunca, porque es así, porque no se ajustan, porque alguien que tiene la cantidad de plata que tiene no necesita ajustarte, porque perdés por acá pero ganás por el otro lado. El problema del ajuste es aquel que tiene ingresos fijos, es para el laburante. Entonces, si a vos te aumentan la luz y no te aumentan el sueldo, no tenés forma de resolverlo. Hablando de sueldo, tenemos unas placas para compartir con usted que me gustaría que participemos todos, porque la Colo, hola Colo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Avi, muy buenas noches, Agustín. Así es, los estaba escuchando ya que hablaba de Mauricio Macri. En 1999, cuando era presidente de Boca Juniors, ¿qué decía Mauricio Macri? Se los voy a leer. Para volver a ser competitivos, cada uno tiene que estar dispuesto a cobrar lo mínimo por lo que hace. Es necesario bajar los costos, y los salarios son los costos. Bueno, cuando fue presidente, ¿qué hizo Mauricio Macri en sus 3 años y medio de gestión? Bajó los costos. Vamos a verlo con las cifras oficiales y con los números, ¿sí? Últimos datos del INDEC que dio a conocer esta semana. Los salarios, el crecimiento del salario, digamos, a lo largo de 2018 hasta noviembre. Bien, ¿algo que decir? No, es que los números son absolutamente elocuentes. Muestra claramente cómo se ha deteriorado el poder adquisitivo del salario, y esto significa que hay menores ingresos para el conjunto de la población, hay un empobrecimiento general de la población, y eso es lo que genera mayor recesión económica, porque en un país en donde el 75% del PBI se explica por el mercado interno, menores salarios, menor poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de las pensiones, de la asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares, significa menor actividad económica. Si hay menor actividad económica, hay cierre de empresas, hay pierde de puestos de trabajo, cierre de comercio. Cuando uno habla con cualquiera y le dice en el comentario de la calle, no hay plata en el bolsillo, esto es. La gente no tiene plata en el bolsillo porque no le alcanza. Si uno tuviera que decir una palabra, por ejemplo, para describir del 2015 al 2016, donde en el 2015 se termina creciendo 1 punto y en el 2016 bajamos estrepitosamente a 7,6 puntos. ¿Qué se puede decir? ¿Qué es lo que pasó? La devaluación. La devaluación que disparó la inflación. Esto de que Pratgay, ¿te acordás? Decía, no, vamos a sacar el cepo porque en eso ya el dólar está acomodado, los precios están acomodados al dólar blue y demás. No, nada de eso sucedió. Tomaron irresponsablemente la decisión de eliminar los controles cambiarios que existían, se le fue el tipo de cambio hacia arriba, eso generó devaluación, eso generó inflación, y el resultado es el que acabamos de decir. A ver, Colito, los otros números. Y mayores niveles de pobreza, como ese 50% de la depreciación del salario, la pérdida del trabajo, porque hoy los argentinos nos encontramos en situaciones en donde si no aceptamos lo que tenemos miedo a perder el trabajo, que es lo único que nos queda, porque si lo perdemos no encontramos otra cosa. Flexibilización de hecho.
Entonces, nadie discute más allá de las condiciones de trabajo, sino que lo que discutís es el trabajo. Exactamente. Poder trabajar. Que a mí me parece surrealista. O sea, Sí, que bueno, pero siempre sucede, siempre los procesos son iguales. Cuando aumenta la desocupación, la posibilidad de defender la calidad de tu trabajo es mucho menor, porque en realidad la discusión como es, el patrón te dice, bueno, si no te gusta, tengo 100 haciendo atrás la cola para tomar tu trabajo, entonces las condiciones que imponen son condiciones absolutamente distintas y desfavorables para el trabajador, que cuando hay un escenario de plena ocupación en donde el trabajador hace valer más claramente sus derechos. La ciudad de Buenos Aires pasó de tener 100.000 bonaerenses porteños debajo de la línea de indigencia a tener 200.000 debajo de la línea de indigencia. Uno ve la cantidad de gente en situación de calle que existe en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué en la no ciudad... se dice eso, Agustín? Porque eso a mí realmente me duele y además me preocupa. Esa invisibilidad, si se quiere, de la gente que está en esa situación de calle, de la gente que no puede salir, que ha perdido, porque ha perdido todo. Bueno, pero esto es parte de que una cantidad de cosas no se dicen en Argentina, producto del bloqueo mediático que existe fundamentalmente en gran parte de los medios de comunicación en Argentina. Entonces los medios de comunicación que reflejan una realidad distinta, que reflejan la realidad, bueno, sabemos que son pocos los que lo hacen en la Argentina, pero lo cierto es que uno lo dice, lo repite en cada uno de los lugares. El escenario va a ser cada día más dramático. Y bueno, y nosotros necesitamos también la responsabilidad de tratar de transmitirle a los argentinos de que hay una salida y que hay un camino distinto, que hay un camino que hay un camino distinto, que hay otro camino y que lo podemos llevar adelante y lo podemos hacer todos los argentinos. Acá hay una parte yo estoy convencido que los argentinos no quieren, la mayoría de los argentinos no quieren que Macri siga gobernando este país, pero para que esto suceda, también tenemos una cuota de responsabilidad los dirigentes opositores de poder construir una propuesta que enamore a los argentinos, que recupere la confianza a los argentinos, que le devuelva la capacidad de soñar, que le devuelva la capacidad de tener esperanza. Bueno, me parece que ahí está fundamentalmente hay que mostrar cuál es el sueño argentino, digamos, ¿no? Así como los sueños de los países. El sueño argentino que es que una familia, una pareja se casa, tener su auto, tener su casa propia, poder mandar a ayudar a sus hijos para que estudien, para que se formen y para que ellos empiecen a hacer su vida. Este es el sueño, poder irte de vacaciones una vez por año. Esto es a darte un gusto una vez por mes, 2 veces por mes. De esto se trata. Esto es lo que hemos perdido, esto es lo que te ha quitado. Y te lo dicen además en la cara, digamos, te sacamos todos esto porque no te lo mereces, porque esta es la realidad, porque piensan eso, porque piensan que el disfrute de la vida está para un sector de la sociedad y que el resto tenemos que sufrir la vida. Y yo creo que lo que digo es que los argentinos tienen que disfrutar de la vida. El pueblo argentino la vida está hecha para disfrutarla, no para sufrirla. Esto es así. Agustín, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Espero que traiga el libro la próxima vez, con todo gusto. Así